Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, te habla tu hermano y amigo Dranín del Rosario, y en esta sección Un Solo Evangelio vamos a leer y a contemplar el Evangelio que está tomado el día de hoy, 30 de septiembre, y está tomado del evangelista San Lucas, capítulo 9, versículo del 43 al 45. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y todos quedaron atónitos ante la grandeza de Dios. Todos estaban maravillados de las cosas que hacía. Dijo entonces a sus discípulos: escuchad atentamente estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, pero ellos no entendían sus palabras. Les estaba velado su significado, de modo que no las comprendían. Además, tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Estando todos maravillados por todas las cosas que hacía. Todos, la gente y los discípulos, están asombrados por todas las cosas que hace Jesús. El objeto del estupor es la acción poderosa del Hijo del Hombre en favor del hombre. Pero solo los discípulos Jesús revela su pasión, que está en el origen de esa acción y que lo llevará a la impotencia de la cruz. Ante esta es necesario salir de la ambigüedad. O uno se hace discípulo creyente aceptando la verdadera grandeza de Dios, que es su humildad y pequeñez en su entrega a nosotros, o uno se cierra la fe en la incomprensión de esta que es la palabra, aunque uno queda abierto a todas las otras palabras en las cuales no hay salvación. 3 veces se hablará en los versículos 44 y 45 de esta palabra o dicho. Pongan en sus oídos. Recuerda la siembra de la palabra del capítulo 8. La palabra entra como semilla a través del oído en el corazón y produce fruto del conocimiento de los misterios del reino. Es esa escucha que lleva a cumplir la palabra y nos hace entrar en la familia de Jesús, en su mismo misterio de amor recíproco con el Padre. El imperativo pongan viene a ser un superlativo. El imperativo aoristo positivo indica en griego la necesidad de dar comienzo a una acción nueva. Los discípulos están llamados perentoriamente a hacer lo que todavía no han hecho. La palabra pongan en plantar, meter dentro, indica la fatiga del que planta y la resistencia del terreno que recibe. La siembra en el camino y sobre la piedra del capítulo 8. Aquel discípulo está llamado a una operación nueva y fatigosa que, venciendo toda resistencia, llevará esa fe cuya carencia ha impedido llevar al día siguiente la gloria del día octavo. En sus oídos. El oído es el depositario de la palabra, aunque es común a todos los animales. El oído del hombre tiene una función típica: acoge la palabra. Esta tiene un poder increíble porque el hombre se convierte en la palabra que escucha, es engendrado por la palabra que oye. Lo que se deposita en el oído entra en el corazón y lo plasma dándole forma. El oído para el hombre es como la tierra para el fruto. Lo genera según la semilla que está depositada allí. El hombre no es naturaleza, sino historia. Es un desvenir según la palabra que cumple. Marcos había descrito el demonio del pasaje anterior como espíritu mudo y sordo. Mudo porque es sordo. Hace al hombre incapaz de responder porque lo ha vuelto incapaz de escuchar. Se trata de vencer el maligno en su manifestación más radical. Él es el padre de la mentira, homicida desde el principio, porque impide que nosotros escuchemos el amor único del único Dios para nosotros.
Solo esto nos hace vivir porque nos permite responder amando al Señor. La sordera que nos impide conocerlo nos hace imposible amarlo y causa nuestra muerte. Estas palabras se subrayan que estas y no otras son las palabras que se han de poner en el oído. Ellas no conciernen tanto lo que Jesús ha hecho como lo que se ha hecho, no su acción, sino su pasión por el hombre. Aquí es donde se revela Dios en su grandeza de amor infinito, que se hace infinitamente pequeño para entregarse en nuestras manos. Solo estas palabras nos curan de la sordera que nos mata. Dejarlas entrar en los oídos es la condición para poder escuchar y amar según el mandato de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 siguiente. Es la fe que vence el espíritu del mal, la incredulidad y la perversidad, la desobediencia a Dios y la huida de Él. Mientras estamos en esa sordera, no estamos en condiciones de vencer el mal. Aún más, lo cometemos y somos como una fuente de agua infectada que no hace más que envenenar. Sin esta palabra, lo que Jesús hizo por nosotros es ambiguo. Sus acciones de poder no nos salvan mientras no se comprenda la impotencia de su entrega a nosotros. Lo que salva al hombre es sentirse amado por Dios. Solo así se puede reconocer como criatura suya y aceptar sin dramatizaciones la propia limitación natural y la misma muerte como un encuentro con Él. Dos cosas son propias del hombre: la conciencia de la muerte y el rechazo de ella. Debe rechazar y aceptar aquella, de lo contrario vivirá siempre toda limitación, por más que la desplace como privación y la muerte también inevitablemente como perdición. Uno se siente amado no si recibe muchos dones del otro. Los dones son signos ambiguos. La ambigüedad cesa solamente cuando, por no existir otros dones para dar, el donante se entrega a él mismo. Amar es entregarse uno mismo, pero el don en sí mismo coloca en la impotencia y en la pobreza absoluta, y sucede cuando ya no hay nada más que dar. Por eso conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque siendo rico se hizo pobre por nosotros para que nosotros nos enriqueciéramos por medio de su pobreza. Una hermana en un hospital de Mozambique ya no podía hacer nada por sus enfermos a los que amaba y entre los cuales trabajaba desde hacía 25 años. Al volverse pobre, ella misma pensó: es inútil que yo me quede aquí. Ya no puedo dar más. Me iré. Y se lo dijo a un anciano enfermo. Este respondió: ¿cómo nos dejas? Una mamá no abandona al hijo cuando ya no tiene nada que darle. El amor se revela como verdadero amor solo al quedar voluntariamente clavado y cercano al amado, compadeciendo su mal. Lo que tú haces es señal de amor solo si nace de esta compasión que padece el mal con el otro. De lo contrario, es señal de poder. He aquí porque son necesarias la pobreza y la humildad, la impotencia y la entrega de Dios, precisamente porque Dios es amor. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Por eso el Hijo del Hombre, glorioso y poderoso, juez supremo, Hijo elegido del Padre, se convierte en el Hijo del Hombre impotente e ignominioso, juzgado y anonadado, cambiado por Barrabás, hijo de nadie. La fe es captar esto. El que tiene esta fe vence el maligno que con la desconfianza dio comienzo a todos los males. Así la gloria del día octavo alcanza el día siguiente. La fiesta de la transfiguración se vive en lo cotidiano. Va a ser. Traduce el verbo griego melleín e indica un futuro ya presente e iniciado. Es el futuro inmediato que todo presente lleva unido a sí mismo. Como su segundo fondo, en todo presente está velada la revelación del don de Dios. El Hijo del Hombre que se entrega, ser entregado,
El mismo verbo indica la acción del Padre que nos entrega a su Hijo, la acción que se entrega a nosotros y la acción del hombre representado por Judas que entrega a Jesús a los enemigos. Un mismo verbo y una misma acción constituye el mal sumo del hombre que traiciona al Hijo de Dios y el bien sumo de Dios que en esta entrega de sí mismo al hombre traiciona su pasión secreta, su amor loco por él. El misterio más admirable de Dios en el mundo es su obra de salvación, mediante la cual logra convertir el mal en bien. La transfiguración en esta capacidad de ver en profundidad por la cruz de Jesús, su Hijo, en la misma realidad única del mal, está presente la poderosa salvación de Dios, su amor a nosotros. La astucia de Dios que sorprende y se burla de la inteligencia grande y la fuerza del mal es la de partir del mismo mal y de una posición de debilidad para vencerlo. La acción de Dios es como un revelado fotográfico. El negativo se vuelve positivo por la luz de su misericordia. Dios deja el mal en el mundo no porque lo quiera. Dios no quiere el mal, tampoco porque no pueda vencerlo. Lo permite porque nos ama a nosotros que lo cometemos y lo utiliza para un bien mayor. Los huecos y los vacíos de nuestra deficiencia los llena de perlas preciosas y gemas con su misma divinidad que es amor de misericordia en manos de los hombres. Estos hombres son los pecadores. En el seno de nuestro pecado concebimos su misericordia. Dios se hace presente para nosotros al interior de nuestra situación real, que es la del pecado. La misma palabra concebir se usa para María, que concibe a Jesús para darle vida, y para el poder de las tinieblas que en su hora tiende las manos para triturarlo y darle muerte. El bien no se niega al mal, se concede por amor y lo hace gravido para que dé a luz lo inconcebible, Dios mismo en su misericordia. Así se cumple la Escritura y el maligno involuntariamente lleva a su cumplimiento el gran designio de Dios. Realmente hay que asombrarse ante su grandeza. En esta entrega suya en las manos de los hombres, Jesús realiza plenamente la revelación del Dios misericordioso a disposición de los desgraciados y los malos, y se revela como Hijo del Altísimo, misericordioso como el Padre. En su pasión ama, hace beneficioso, bendice y ora por nosotros que somos sus enemigos, que odiamos, maldecimos y maltratamos. Así nos ofrece el don del amor absoluto del Padre y nos salva. Ya en todas nuestras acciones negativas, que se resumen en entregar, que es igual a traicionar al Hijo del Hombre, ha intervenido lo positivo. Dios se traiciona en su amor entregándose a nosotros en Jesús. Ellos no entendían lo que les decía. Esta expresión no entendían en imperfecto o copretérito indica una acción antigua que perdura en el presente. Es el pecado fundamental, el no conocer el amor que Dios nos tiene. Esta ignorancia, que es un pecado común a todos, incluye a los discípulos, llevará hasta la cruz. Pero precisamente este será el lugar en el cual se realizará el conocimiento de los misterios del reino. El paso de la ignorancia al conocimiento, que es la iluminación de la fe, es fruto de la acción de ponerse en los oídos. Versículo 44, que nos presenta su pasión por nosotros. Por ahora esa fe es imposible incluso a los discípulos. Antes es necesario que Jesús muera y resucite y les explique el significado de la cruz. Ahora la palabra es solamente un anuncio y todavía no se ha realizado. Jesús la anuncia anticipadamente para que se crea en la promesa. Este anuncio tan claro y también tan misterioso no es superfluo para los discípulos, aunque todavía no están en condiciones de entenderlo. Sirve para revelar el pecado de ellos, que es el mismo del mundo, el desconocimiento del amor del Padre, que es causa de la cruz del Hijo.
Así se encuentra entre aquellos en cuyas manos se entrega el Hijo del Hombre. La fe consiste en comprender que Cristo murió por mí que soy el primero de los pecadores. Les estaba velado. El velo originario de la mentira de Satanás se elimina en la entrega del Hijo del Hombre, en el cual se devela la verdad de Dios, que es amor, y del hombre, que es amado. Pero este develarse sucede en el supremo velarse de Dios, que se vuelve a cubrir en Jesús con todo el mal del amado para salvarlo. Por ahora este misterio queda escondido al hombre, que vive en la incredulidad y en la aversión a Dios. Se oculta y huye de él por ignorancia y por miedo, como Adán. Todo hombre forma parte de la generación sin fe y pervertida, convertida en todas las direcciones excepto en la que es acertada, porque no conoce ni acepta el amor de Dios. La revelación de Jesús en la cruz nos salva, porque nos lleva a reconocer y a creer en el amor que Dios nos tiene. Si la palabra está velada, ¿quién la ha velado? ¿Satanás, el hombre, o Dios? Es como la entrega de Jesús, donde la acción del enemigo que el hombre realiza se traduce en amor a Dios. El velo de Satanás y del mal del hombre asumirá una consistencia cósmica en las tinieblas de la cruz. Pero Jesús lo asumirá sobre sí, revelando el esplendor de Dios, que es misericordia, de modo que no lo comprenderían. Es siempre la acción del demonio sordo que, así como ha velado, así también impide que se perciba su palabra de amor, de tal modo que no podamos vivir según nuestra verdad. Pero la acción de Dios en la resurrección hará recordar nuestro pecado como lugar de su gracia. Y temían preguntarle. Este temor tiene su raíz en el de Adán, debido a la sospecha y a la ignorancia acerca de Dios. Pero ahora ha crecido y se ha convertido en una resistencia explícita y precisa. No se quiere una respuesta que se teme, y por eso se teme hacer la pregunta. Aquí vemos que en el discípulo que existe el rechazo a la respuesta y a la voluntad de encerrarse en las propias tinieblas, que ama más que la luz. Es la consumación del pecado que es común a todo hombre. Este temor será vencido solamente por el diálogo con Jesús resucitado, que estimula y consuela al discípulo a interrogarse el porqué de la pasión. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.